Bien, buenas tardes, jóvenes. En la clase anterior nosotros hemos hecho lo que son productos controlados como psicotrópicos y estupefacientes, ¿no? Hemos dado un concepto de cada uno de ellos y ahora vamos a tratar sobre las normas, ¿no? Sobre el decreto supremo que avalan sobre el control y vigilancia, pues, de estos productos controlados, ¿no? En este caso vamos a tratar del decreto supremo 023 del año 2001, que es el reglamento de estupefacientes psicotrópicos sujetas a fiscalización sanitaria. ¿Qué son productos controlados? Son aquellos medicamentos bajo estrictas medidas de seguridad y solo manipulados por el químico farmacéutico y a personal con recetas médicas o recetas cheques, ¿no? Ubicados en el módulo de químico farmacéutico en estantería con llave. Entonces, ¿qué son los productos controlados? Son aquellos medicamentos que van a estar bajo control de un químico farmacéutico. Entonces, ¿y cómo se van a dispensar o vender este tipo de medicamentos? Bajo recetas médicas, ¿no? En algunos países le llaman recetas cheques. ¿Y dónde deben estar ubicados? Deben estar ubicados en lugares o estanterías con llave, ¿no? Resguardados para que no se pierdan. Como les mencioné, hay normas, como por ejemplo el Decreto Supremo 023 del año 2001 y el Decreto Ley 22095, ¿no? Que es Ley de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas. Nosotros vamos a hablar sobre el Decreto Supremo 023, en el cual nos dice en las disposiciones generales, en el artículo número 1, que este reglamento determina en qué condiciones estas sustancias o medicamentos controlados con fines médicos y científicos pueden ser importados, elaborados, adquiridos, fraccionados, almacenados, prescritos y dispensados, ¿no? Así también nos va a hablar este decreto sobre su control y fiscalización. No. Muy aparte de esto, está en concordancia con la Ley General de Salud, la 26842, y la Ley General de Drogas, ¿no? La 22095. ¿Qué más nos dice? En su artículo 2, que queda prohibida la producción, ¿no? Está totalmente prohibida la producción, fabricación, exportación, importación, ¿no? De estas sustancias que están comprendidas en la lista 1, 2, 1A y 1B, ¿no? Y también la lista 5. ¿Qué más nos dice en sus disposiciones generales en el artículo 4? Que estos medicamentos, estos estupefacientes o psicotrópicos, solamente se van a dispensar en lugares autorizados, ¿no? En boticas o farmacias que tengan autorización de funcionamiento, nada más, porque se supone que aquellas que tienen esta resolución de autorización de funcionamiento es su establecimiento es legal, ¿no? Y está inscrito en la DIGEMIT. Por lo tanto, para poder vender estos medicamentos, ellos necesitan el control y la fiscalización de esta institución. Ahora, en cuanto a la producción, nos dice en el artículo 20 que las sustancias comprendidas en este reglamento, ¿no? Así como los medicamentos que las contienen, deben almacenarse bajo estrictas medidas de seguridad, ¿no? Porque son medicamentos pues controlados y tienen que hacer un estante especial para poder guardar estos medicamentos, obviamente en la temperatura adecuada, con una humedad adecuada, para que se puedan controlar, ¿no? ¿Quiénes debe de tener la llave de este candadito? El químico farmacéutico, que es el responsable de estos medicamentos, ¿no? Entonces, se tiene mucha seguridad en estos medicamentos. ¿Qué nos dice el artículo 21? Que las droguerías y los laboratorios que elaboren o fabriquen este tipo de medicamentos o que los vendan, no los comercialicen directamente al paciente. No pueden, el laboratorio ni la droguería puede venderle al paciente directamente, ¿no? El laboratorio de droguería debe venderle o bien a la DIGEMIT o a las oficinas farmacéuticas o establecimientos farmacéuticos autorizados, nada más, no al paciente directamente.
En el artículo 22 nos dice que solo los médicos y solo los cirujanos dentistas pueden prescribir medicamentos que contengan sustancias estupefacientes o psicotrópicas, ¿no? Nada más. Debe efectuarse en un tipo de receta especial. En el artículo 23, que se trata sobre la prescripción también, nos dice que para la prescripción de estos medicamentos se necesitan de recetas especiales. No es que el médico haga la receta en su recetario común y corriente, no, necesitan unas recetas especiales que a veces las distribuye el Ministerio de Salud, ¿no? Por medio de la DIGEMIT. Ellos distribuyen las recetas especiales o también ellos pueden elaborar sus recetas, pero tiene que pasar previa vista o previo check de aprobación por parte de la DIGEMIT. En el artículo 24, el recetario especial es intransferible. No se puede dar a nadie, ¿no? Es solamente para el profesional que lo sacó, que lo solicitó, porque para solicitar este formulario no es que cualquier médico lo pueda solicitar, no, son médicos que tienen especialidad para utilizar este tipo de medicamentos, ¿no? Alguna especialidad que ellos hayan hecho, en las cuales necesiten prescribir estos medicamentos, psiquiatras, oncólogos, ¿no? Entre otros. Entonces, solamente ellos tienen la autorización. Entonces, no porque de repente la amiga o el amigo que también tiene la misma profesión y tiene la misma especialidad, le dice, bueno, a mí se me terminaron las recetas, préstame pues unas cuantas. No, esta norma prohíbe que este recetario sea transferido o dado a otra persona. Entonces, según la norma nos dice que este recetario es intransferible, de uso exclusivo para el profesional que lo solicitó. En el caso que haya un robo, ¿no? Entonces, debe de comunicar inmediatamente a la DIGEMIT sobre el robo que ha habido y también, obviamente, a la policía, ¿no? Sobre el robo que ha habido de estas recetas. Entonces, estas dos cosas debe de hacer la policía, una denuncia a la policía y comunicar inmediatamente a la DIGEMIT sobre la pérdida de los talonarios o de algunas recetas que se pueden haber llevado, ¿no? La receta del paciente debe consignar datos del paciente, su nombre, apellido, su dirección, su documento de identidad, el diagnóstico del medicamento, ¿no? Nombre del medicamento con la denominación común internacional, si es que la tuviera, su concentración y la forma farmacéutica. Posología, hablamos de las dosis, ¿no? Número de unidades por toma al día, su duración de tratamiento, cuánto tiempo va a tomar estos medicamentos, y también van los datos del profesional quien lo prescribe, ¿no? Su nombre, apellido, número de colegiatura, dirección, lugar, fecha y firma del profesional que prescribe. Esta receta tiene vigencia de 3 días. ¿No? Acá hay una receta donde va el paciente, ¿no? Todos los datos del paciente, nombre, apellido, diagnóstico, domicilio, DNI, carnet de extranjería en el caso que fuera, no fuera de acá, ¿no? Los datos del medicamento, ¿no? Su nombre comercial, denominación común internacional, su concentración, su forma farmacéutica, la posología, el profesional médico, todos sus datos. Acá tenemos otro ejemplo. Acá hay otro. Bien. En cuanto al artículo 25, nos dice que las recetas especiales deben ser extendidas o deben de ser dadas en original, un original y 2 copias, ¿ya? Entonces, ¿cómo deben ser las recetas especiales? Un original y 2 copias. El original y una de las copias serán entregadas al paciente. Entonces, el original y una copia es entregada al paciente. La otra copia será archivada por el prescriptor, o sea, por el médico, por un tiempo de 2 años.
¿ya? Por un tiempo de 2 años. ¿Qué nos dice el artículo 26? Que la prescripción de estupefacientes para pacientes hiperalgésicos son aquellos pacientes que tienen muchos dolores, como por ejemplo los pacientes oncológicos, ¿no? Que están hospitalizados, se hará en dosis no mayores a 24 horas. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, tenemos un paciente que es hiperalgésico y está hospitalizado, entonces solamente a ellos les van a hacer recetas por todo el día, por las 24 horas del día, nada más. ¿Ya? La lista de los medicamentos controlados se realizará en una receta médica, la que debe cumplir con lo siguiente: llevar impresos el nombre, número de colegiatura, número de teléfono y dirección, ¿no?, del médico tratante, tener todos estos detalles como habíamos mencionado anteriormente, tanto del paciente como del medicamento. En el artículo 28, que trata sobre la adquisición y dispensación de estos medicamentos, nos dice que el químico regente, o el químico farmacéutico regente o director técnico, es responsable de adquirir, o sea, de comprar, de abastecerse de este medicamento. También es responsable de su almacenamiento, de su custodia, de su dispensación y de su control, ¿no? Entonces, el artículo 29 nos dice que para adquirir estas sustancias o medicamentos debe presentar a la DIGEMIT un documento, un formulario especial, ¿no?, para poder solicitar que en su botica, farmacia o establecimiento farmacéutico se puedan dispensar o expender estos psicotrópicos o estupefacientes, ¿no? Entonces no es porque se me antojó vender, yo vendo, pues no quiero vender estupefacientes psicotrópicos, bueno, voy a comprarlos y los vendo. No, tiene que pedirse un permiso a la DIGEMIT, son medicamentos que son controlados, que cada 3 meses se va a tener que presentar todo su formulario sobre la cantidad de medicamentos que tienen, cuántos han vendido y las recetas adjuntas a su libro de productos controlados, ¿no? El artículo 30 trata sobre las recetas en las que se prescriben medicamentos que contienen sustancias incluidas en algún tipo de lista, ¿no? También debe el regente anotar en el reverso de la receta la cantidad dispensada, así como los datos del paciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en estas recetas que no necesitan pues formularios como el anterior, porque dependiendo de la lista, entonces se consignará en la parte de atrás de la receta todos los datos del paciente, ¿no? Toda esta receta será retenida una vez que es atendida, o sea, no se le va a devolver al paciente, debiendo quedar una copia archivada en el establecimiento dispensador por un término de 2 años. En el caso del artículo 31, cuando se trata de enfermos hiperalgésicos ambulatorios, o sea, estos pacientes que no están hospitalizados, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos mencionado en otro artículo de pacientes hiperalgésicos hospitalizados, que sus recetas eran solamente por 24 horas? En el caso de estos pacientes que son ambulatorios, que no están hospitalizados, que están en sus casas, pero van al establecimiento a pedir sus medicamentos, ¿no?, que van a requerir, pues, en el caso de ellos, dosis mayores, ¿no?, posologías mayores, más de 24 horas. Entonces, la DIGEMIT en este caso va a autorizar el despacho de esta receta, ¿no?, de esta receta médica. Más o menos les darán aproximadamente para 15 días de su tratamiento para estos pacientes. Van a tener medicamentos para 15 días. ¿No? Obviamente la DIGEMIT ya los tiene en una lista, ya los tiene anotados, ellos ya están registrados, ¿no? No es que el paciente llega con una receta, puede ser hasta falsificada, no. Esta receta al ingresar automáticamente al sistema, pues ahí sale, ¿no? Sí, esta receta es la número tal, ha sido adquirida en tal lugar, ha sido prescrita por tal médico, todos los datos salen ahí.
En el artículo 32 nos dice que cuando el paciente hiperalgésico cambie de terapia, ¿no? O sea, ya no necesite ese analgésico, sino necesite uno más fuerte, o de repente este paciente fallezca, ¿no? Algún familiar o persona responsable de este paciente hiperagésico debe comunicar inmediatamente a la DIGEMIT, ¿no? Que su paciente necesita un cambio de tratamiento o de repente ha fallecido. En este caso, pues lo que deben de hacer inmediatamente es que si va a cambiar de tratamiento y por ahí le quedaron unas 10 pastillas o blister o una caja, se devuelve inmediatamente a la DIGEMIT. En el caso que fallezca el paciente, pues también si ha quedado medicamentos con ellos, ¿no? Entonces inmediatamente también se devuelven a la DIGEMIT, no se quedan con ellos. En el artículo 34 nos dice que cuando la DIGEMIT, que es un órgano competente pues en todo lo que tiene que ver el medicamento, va a comprobar que la receta ha sido extendida con fines no terapéuticos, pondrá el hecho en conocimiento de la instancia pertinente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el artículo 34 y 35 habla de que si no se devuelven estos medicamentos o la receta es falsificada o de repente están volviendo a reclamar unos medicamentos que ya fueron recogidos, entonces, ¿qué va a hacer la DIGEMIT? Va a denunciar penalmente a aquellas personas que estén solicitando estos medicamentos o aquellas que se hayan quedado con estos medicamentos en el caso que su paciente haya cambiado de terapia o haya fallecido. No es que me quedé y ahí quedó todo, ¿no? Sino que ellos van a hacer su denuncia respectiva a aquellas personas que no, pues, que no quieran devolver estos medicamentos, ¿no? Porque son medicamentos obviamente controlados. En el artículo 36 nos dice que las recetas en las que se prescriben los medicamentos que contienen sustancias comprendidas en esta lista, ¿no? Serán retenidas por el establecimiento dispensador una vez atendidas y quedarán archivadas por el término de 2 años, ¿no? Por el término de 2 años. Entonces también otro punto es que, por ejemplo, si en un establecimiento farmacéutico hay una cantidad de medicamentos y el paciente requiere, por ejemplo, un tratamiento para 15 días, ¿no? Y el establecimiento no tiene todos los medicamentos que él necesita, entonces en la receta anotará en la parte de atrás la cantidad que le ha dado y la cantidad que le falta, ¿no? Entonces va a ser firmado por la persona que está dispensando, con su sello del establecimiento, con el sello del químico y también la firma del paciente, ¿no? Entonces, y con todos los datos del paciente, se supone que cuando llegan la remesa, siguiente llamarán al paciente para darle lo restante, pero la receta se va a quedar retenida con el químico farmacéutico, ¿no? Con el que dispensa, no se le va a dar al paciente para que venga a reclamar, no, se queda esa receta retenida, ¿ya? Entonces, todo esto se rige bajo normas, pues no es porque le da la gana de